Saludos, Dios les bendiga. Les habla aquí nuevamente Cristian Vadillo en otro video más tarde en la noche. Hoy en día vemos a muchas personas que dicen ser pastores, que dicen ser profetas, que dicen ser evangelistas, pero ninguno de ellos predica el evangelio. Vemos grandes ministerios, vemos ministerios populares en las redes sociales, mega iglesias, gente muy reconocida que no predica el evangelio. Dicen ser evangelistas o que evangelizan, pero cuando escuchas sus mensajes carecen de contenido bíblico. Leen 2 o 3 versículos bíblicos y luego están una hora hablando de su vida, contando anécdotas e historias exageradas e inventadas. Ninguno de ellos predica el evangelio. Ninguno de ellos debería llamarse evangelista. Ninguno de ellos está evangelizando, porque el cristiano evangeliza con el evangelio. El evangelio que de acuerdo a las escrituras nos dice en Romanos capítulo 3 versículos 10 al 25, que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del hombre. No hay ni uno justo, no hay ni una persona en el planeta Tierra que pueda merecer la salvación. No hay ni una persona buena o justa ante los ojos de Dios. Todos somos pecadores. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a aquellos que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Toda la humanidad está bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La justicia es por medio de la fe. La justificación delante de Dios es por medio de la fe. Dice el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad está bajo pecado y destituida de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por su sangre nosotros somos redimidos, por su sangre nosotros somos justificados de manera gratuita, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El evangelio de Cristo, quien es poder y sabiduría de Dios. Dice Primera de Corintios capítulo 1 versículos 18 al 25. Porque la palabra de la cruz, escuche bien, la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, del Cristo crucificado y resucitado, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, dunamis de Dios, dinamita de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría del mundo el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Predicación de qué? De la palabra de la cruz, que es poder de Dios para salvación. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 1 al 4.
Dice el apóstol Pablo, proclamando a Cristo crucificado. Así, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, como hacen los coaching, la teología de la prosperidad, la manipulación psicológica, con técnicas de pragmatismo, sino con la demostración del Espíritu Santo y de poder. Ese evangelio que nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y esto es el evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El evangelio que te dice Juan capítulo 3, versículo 16 al 18 y el versículo 36. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, de la condenación eterna. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no se gana por medio de ayunos y oraciones. La salvación no se gana por medio de esfuerzo o mérito propio. La salvación no es un premio o un trofeo que uno se gana. El cielo no se gana. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no viene de nosotros, no nace de nosotros, sino que viene de Dios, porque es don de Dios. La salvación no es por obras, para que nadie se pueda gloriar o pensar que se ha ganado algo. La salvación es por los méritos de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 10 al 11 nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese es el evangelio que predica la palabra de Dios y que nos enseña la palabra de Dios, y que los cristianos debemos predicar y creer, porque ese es el único mensaje que trae salvación y vida eterna a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo. No hay otro evangelio. Todos los que hoy en día dicen ser evangelistas están presentando otro evangelio, un evangelio diluido, un evangelio antropocéntrico que busca engrandecer y exaltar el ego del hombre, un evangelio de coaching, de autoestima, un evangelio de prosperidad, de dominionismo, de falsedad y mentira, de falsa espiritualidad, que presenta un falso Cristo que no es el Cristo verdadero y un Espíritu Santo que no es el Espíritu Santo. Un evangelio diferente que el apóstol Pablo condena en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Todos aquellos que están predicando un evangelio diferente al que nos enseñaron los apóstoles, al que enseña la Escritura, es maldito, es anatema.
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Los falsos maestros, los falsos profetas buscan agradar a los hombres con un evangelio que no ofende, presentando a un Jesús hippie que no juzga, que no dice nada, que deja al hombre hacer lo que le da la gana. Pues ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es el que confronta al hombre con su pecado, que lo llama al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús, que golpea el orgullo y el ego, que humilla al hombre y lo hace rendirse a los pies de Cristo. Dice el texto, trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dice 1 Corintios 16, 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Ese es el mensaje del evangelio que nosotros tenemos que predicar. El evangelio de la gracia de Dios. El evangelio cristocéntrico que llama al hombre al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Que le da toda la gloria al hombre. Que le quita el ego al hombre. Que le quita todo ese antropocentrismo. Y hace que el hombre comience a menguar y glorificar y exaltar al único que merece toda adoración y toda alabanza, que es el Señor Jesucristo. Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que es, que era y que ha de venir. Aquel que viene en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ese es el que nosotros predicamos. Ustedes no predican nada. Ustedes no son evangelistas. Ustedes son buscones, mercaderes de la fe, que engañan al pueblo, adulando, manipulando y extorsionando. Ustedes lo que tienen es un negocio. Ustedes no son de Cristo, son enemigos de la cruz. Son falsos profetas y sus días están contados. El juicio de Dios es inminente y nada ni nadie lo podrá detener. Cristo viene, entiéndanlo y prepárense.